El examen ocular debe incluir el ojo dañado y el ojo contralateral. Se valorará también la respuesta de la pupila, la presencia o ausencia de un reflejo pupilar aferente, la agudeza visual de base especialmente en pacientes con antecedentes de patología ocular previa. Los cuadros clínicos más importantes en general son hiposfagma, sangrado subconjuntival, puede ser postraumático, pero generalmente se relaciona con una súbita detención arterial o con una maniobra de Valsalva. No suelen precisar tratamiento, tan solo medir la presión arterial y en caso de que el paciente se encuentre en tratamiento con anticoagulante, medir el INR. Hipema o ifema es la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo a causa de una contusión del ojo producida por un traumatismo directo. Produce una disminución súbita de la visión. No suelen precisar tratamiento ya que generalmente se autorresuelve en algunos días, 3 a 5 días. Pueden recidivar y o producir hemorragia secundaria a impregnación hemática de la córnea. Suelen provocar aumento de la presión ocular. Se puede emplear antifibrinolíticos, midriáticos o hipotensores oculares. A evitar el resangrado, controla la hipertensión y la inflamación intraocular. Y a prevenir la tinción hemática de la córnea. De no revertir el cuadro, se recurrirá a la cirugía para evacuar la hemorragia. Erosión córneo-conjuntival. Son muy frecuentes y pueden estar causadas por cualquier objeto imaginable. Se limitan al epitelio y a la zona dañada tiñe con fluoresceína. Hay que descartar siempre la presencia de un cuerpo extraño o de una perforación ocular, sobre todo bajo la zona de hiposfagma, si se afecta la conjuntiva. Se trata con 48 horas de oclusión ocular, que facilita la reepitelización, y con pomada antibiótica para evitar la sobreinfección de la herida. Como en cualquier queratitis, para reducir el dolor se añade un colirio midriático. Si ese agente que ha producido la lesión es un agente sucio, estaría contraindicada la oclusión. Cuerpo extraño corneal o conjuntival. Se trata generalmente de pequeñas motas enclavadas superficialmente, pero la repercusión ocular dependerá del tamaño, de la naturaleza y de la localización del cuerpo extraño. Por ello, hay que descartar siempre una posible perforación ocular. El plástico, el cristal o el acero se toleran bien, sin gran reacción inflamatoria, pero el hierro y el cobre dejan un halo de óxido que hay que intentar eliminar. El tratamiento consiste en la extracción del cuerpo extraño con una torunda o un hisopo húmedo, una aguja o un electroimán. Otra posibilidad es realizar un lavado de ojo con abundante solución salina. Si el epitelio corneal ha sufrido una abrasión, se debe pautar antibiótico y oclusión. Perforación ocular, puerta de entrada y salida, o traumatismo penetrante solo puerta de entrada. Ante este evento muy grave, el médico general ha de enviar inmediatamente al paciente a un oftalmólogo, sin tocar ni poner nada en el ojo. Debe sospecharse ante la desaparición de la cámara anterior o atalamia. Se puede pautar un antibiótico intravenoso de amplio espectro y mantener al paciente en ayunas para poder cerrar quirúrgicamente la vía de entrada lo antes posible. En el caso de que el paciente presente un cuerpo extraño intraocular, se extraerá mediante cirugía. Estallido ocular, pérdida de todas las estructuras oculares. Quemaduras oculares, por agentes físicos o por agentes químicos. Por agentes físicos, las más habituales son las quemaduras producidas por las radiaciones ultravioletas absorbidas por la córnea, sol, nieve, soldadores eléctricos, que provoca una queratitis con gran fotofobia e inyección unas horas después de la exposición, queratitis actínica. El tratamiento es pomada de antibiótico, más oclusión y midriáticos, si hay mucho dolor o muestra reacción de cámara anterior. Por agentes químicos, la afectación ocular depende de la concentración del tiempo de contacto y de la naturaleza de la sustancia química. Por ello, la medida fundamental en este tipo de quemaduras es el lavado precoz e intenso con agua o solución salina del ojo afectado. Dicha medida no debe retrasarse bajo ningún concepto y, si es posible, ha de realizarse en el lugar del accidente. Los ácidos provocan la coagulación de las proteínas celulares, mientras que los álcalis, mucho más peligrosos, ocasionan su disolución. Según el grado de afectación, las quemaduras se dividen en leves, erosión solamente,
moderadas o graves si hay importante necrosis tisular. En cualquier caso, hay que remitir al paciente al especialista. Puede requerir medidas quirúrgicas para favorecer la revitalización en casos graves como los trasplantes de membrana amniótica o de limbo. Traumatismos oculares contusos. La repercusión ocular depende de la intensidad del traumatismo, que puede comprometer cualquier estructura. Párpados. Desde un edema o hematoma muy frecuente por la gran laxitud tisular, hay una crepitación subcutánea que hará sospechar una fractura de pared orbitaria. Polo anterior. Las manifestaciones son variadísimas: uveitis traumática, midriasis paralítica transitoria o permanente por lesión del iris, hipema o sangrado de la cámara anterior, lesiones del ángulo iridocorneal, catarata traumática o incluso luxación del cristalino. Pueden producir aumentos de la presión intraocular, agudos o crónicos muy graves. El daño en la malla trabecular puede provocar a largo plazo hipertensión ocular, glaucoma por recesión angular. La desinserción del cuerpo ciliar genera una comunicación con el espacio coroideo, denominada ciclodiálisis, que puede dejar como secuela hipotensión ocular crónica. Polo posterior. Suelen aparecer en traumatismos graves y su gravedad vendrá determinada por la afectación macular y la del nervio óptico. Es posible encontrar hemorragias vítreas o retinianas, edema retiniano, edema de Berlín o retinopatía de Bucher, desgarros de retina como desprendimientos asociados, rotura coroidea o del nervio óptico, entre otros. La retinopatía de Bucher, hemorragia y exudados algodonosos peripapilares se puede ver tras traumatismos torácicos o de huesos largos y se debe a microembolismo de aire o grasa. También se ha descrito como complicaciones de una pancreatitis aguda no alcohólica. Fractura orbitaria. La fractura orbitaria más característica es la fractura del suelo de la órbita por compresión aguda de las estructuras orbitarias por un objeto rombo, o fractura por estallido orbitario. El suelo se fractura, se hernia el contenido orbitario al seno maxilar, produciendo enoftalmos, limitación de los movimientos oculares con diplopía. Al quedar atrapado el recto inferior, se produce una limitación en la elevación del ojo, que da lugar a diplopía, especialmente marcada en la mirada superior y neumo-órbita con crepitación subcutánea. El tratamiento es quirúrgico. La cirugía se lleva a cabo de forma programada unos días después. La fractura de la pared medial, probablemente la más frecuente, puede seccionar los conductos lagrimales, lesionar la tróclea del oblicuo superior o atrapar el recto medio. La del ápex puede dañar el nervio óptico o producir un síndrome de la hendidura esfenoidal. La del techo puede provocar lesión de los senos paranasales o incluso rinorrea del líquido cefalorraquídeo. Recuerda, la fractura orbitaria más frecuente es la medial, mientras que la más característica es la del suelo. Ideas clave. La presencia de sangre subconjuntival se conoce como hiposfagma. Es asintomática, banal y no requiere tratamiento. Una perforación ocular se sospecha ante hipotonía o atalamia en paciente traumático. Debe ser enviado al oftalmólogo sin instilar ningún colirio, con antibiótico intravenoso y en ayunas, para no demorar su cierre quirúrgico. La fractura del suelo orbitario cursa con enoftalmos y limitación de la mirada vertical por atrapamiento del recto interno, típicamente tras impacto contuso, pelota de tenis, puñetazo. El contacto de cáusticos con la superficie ocular obliga al lavado ocular abundante con suero o agua, lo más inmediatamente posible. Paciente que trabaja como soldador refiere desde ayer molestias en el ojo derecho. Señale la opción terapéutica más recomendable y el inciso correcto es D: quitar el cuerpo extraño, aplicar pomada antibiótica y tapar el ojo. Segundo, paciente que recibe un traumatismo contuso en el ojo derecho. Este signo clínico recibe el nombre de, la respuesta correcta, hipema.